Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Amén, gloria a Dios. Un día más, un domingo más. Como les decía la vez pasada, un día más aquí es un día menos para poder ver el rostro de nuestro Señor. Amén. Y pues bueno, hoy nos gozamos porque estamos ya terminando lo que es esta epístola de Santiago. Y bueno, si hoy lo vemos de esta forma, tal vez antes nunca habías escuchado el nombre de Santiago, tal vez antes nunca habías escuchado que había escrito una epístola. Probablemente nunca habías visto a lo mejor y a detalle lo que una carta escrita por un hombre de Dios como fue Santiago podría hablar a tu vida y podría cambiar y transformar tu corazón, ¿no? Y bueno, hoy que la estamos terminando va a haber una enseñanza increíble que nos da Santiago, pero hoy voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de todo lo que hemos visto para poder cerrar la carta, para poder engancharnos con la conclusión que hace Santiago. Así que vamos a orar, nos ponemos de pie, vamos a orar para empezar con la palabra el día de hoy. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí, por este día más de vida. Gracias, Señor, también te damos porque hoy podemos escudriñar tu palabra, conocerla de cerca, poder conocer tu corazón y lo que tú hablaste a tu pueblo, a estos judíos a través de esta epístola de Santiago, pero también lo que nos hablas a nosotros, Señor, porque dice tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu, el alma, Señor, y que discierne los pensamientos de nuestro corazón, Padre. Hoy te pido que prepares el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que podamos recibir tu palabra, Padre, y que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, que sea tu Santo Espíritu hablando a esta tu iglesia. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Mira, sin duda esta epístola está llena de aspectos y enseñanzas prácticas para la vida cristiana, donde el Señor a través de Santiago nos habló acerca de las pruebas de esta vida. Y dime, ¿quién no ha pasado pruebas en esta vida? Y Santiago nos decía que el objetivo de estas pruebas que hoy tú estás viviendo o que tal vez viviste en el pasado es producir paciencia. Y que esta paciencia va a producir su obra completa en ti, para hacerte cabal y perfecto y que no nos falte cosa alguna, decía Santiago. Santiago también nos habló en el capítulo 1 acerca de no ser solo oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella, donde nos decía que la religión pura y sin mácula era visitar a los huérfanos y a las ancianas en tribulación. Santiago, entrando en el capítulo 2, nos hablaba con una palabra de exhortación a no ser parciales. Es decir, Santiago nos decía que no hiciéramos acepción de personas, que cuando viniera una persona rica, donde trajera anillos y ropas espléndidas, que nosotros no hiciéramos acepción de personas, dándole el mejor lugar a este tipo de personas y a los pobres ponerlos en otro lado. Santiago nos exhortaba de esta manera. También Santiago en el capítulo 2 nos llamaba a escudriñar nuestra fe, donde decía que no solo desear algo bueno al hermano, que no solamente orar por él era suficiente. Decía Santiago que una fe que está viva se mueve a misericordia por los hermanos. Y por eso decía que una fe que no tiene obras es muerta en sí misma. En el capítulo 3, el Señor nos habló acerca de un pequeño miembro que hay en nuestro cuerpo. Un pequeño miembro que se jacta de hacer grandes males. Ese pequeño miembro, la lengua, nuestra lengua. Y veíamos cómo Santiago describe la lengua como un pequeño fuego que podría incendiar un grande bosque. También Santiago define a ese pequeño miembro, la lengua, como un pequeño timón. Un pequeño timón que puede dirigir una gran embarcación.
Y cómo si nosotros no dirigimos con sabiduría ese pequeño timón, nuestra lengua, podría llevar nuestro barco, nuestra vida, nuestro hogar a la deriva. Podría desviarnos del camino y la dirección que el capitán, nuestro Dios, había trazado para nosotros. Y entendemos que si hacemos esto, nuestro barco quedaría a la deriva, pero naufragaría por este mundo de maldad. Y en las últimas semanas vimos en el capítulo 4, si sigues ahí con la vista, hace un par de semanas Santiago nos exhortaba a no ser esas almas adúlteras. Así lo decía Santiago, aquellos que hacían amistades con el mundo, y donde decía Santiago que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjate qué fuerte. No es cualquier cosa hacer amistades con el mundo, comportarte como el mundo lo hace. Dice que nos constituimos enemigos de Dios. Y al final del capítulo 4 y principios del capítulo 5, Santiago va a tocar un tema de actualidad hasta hoy en día. Y Santiago le va a escribir a un grupo de destinatarios a los que iba dirigida su carta, que planeaban su vida sin considerar a Dios. Ellos hablaban, planeaban, decían: mañana iremos a tal ciudad y traficaremos, venderemos, pero no consideraban a Dios en sus vidas. No permitían que Cristo estuviera sentado en el trono de su corazón. Tenían a Dios en su boca, a Cristo, pero Él no estaba sentado en el trono de su corazón, sino eran ellos mismos. Ellos eran los que estaban en ese trono. Veíamos también algo que este grupo de judíos, algo triste que hacía. Decían que estos hombres estaban llenos de avaricia, que acumulaban riquezas. Tanto era que ya tenían su ropa comida por las polillas, su oro enmohecido. Pero lo peor de esto que Santiago describía en esta epístola es que estos hombres se habían enriquecido abusando de los más pobres, de la gente inocente. Así que Santiago los exhorta duramente. Y lo que hacía Santiago en todos estos capítulos, hasta el capítulo 4 y principios del capítulo 5, Santiago lo que va a plasmar en su carta es la condición del hombre, de ese hombre pecador. Y yo sé, familia, que algo de lo que hablamos tiene que haber tocado nuestro corazón. Algo de lo que hablamos nos tuvo que llevar en introspectiva a ver cómo estamos caminando con el Señor. Y claro, presenciar y vivir todo esto que Santiago escribía, esto traía aflicción y pesar a aquellas víctimas de la avaricia de estos hombres. Aquellas víctimas de la murmuración que se daba en la misma iglesia. Aquellas personas que se sentían frustradas, incluso también no solo por la maldad de los demás, sino, ¿sabes?, por su propia maldad. Porque ¿cuántos de nosotros no batallamos con estas cosas? ¿Cuántos de nosotros no somos parte de esto que describía Santiago? Y dime cuántas veces no te has afligido y has dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Pablo mismo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, que era Pablo. Y él batallaba con esto. Es por eso que en el capítulo 5, versículo del 7 al 12, la semana pasada veíamos que Santiago nos hablaba acerca de tener paciencia. Y aprendimos que hay dos tipos de paciencia, si recuerdas. Escudriñábamos en dos palabras que venían en el texto: macrotumia. Macro de largo. Macrotumia. Habla de una longanimidad. Habla de decir que se requiere una paciencia con mucha tolerancia y resistencia por un largo tiempo. Pero esta palabra macrotumia, que aparece en los primeros versículos de nuestro pasaje de la semana pasada, hablaba que esa paciencia estaba relacionada con los hermanos, con las personas. No así la segunda palabra de paciencia que aparece, creo, en el versículo 5 o 7, no recuerdo, upomone.
Esta paciencia se traduce comúnmente como una paciencia también perseverante y resistente, pero que en este caso tiene que ver con las situaciones adversas de la vida, con las situaciones que pasan por vivir en un mundo caído. Es algo que tú no puedes controlar, es algo que va a suceder y pasa, aun cuando tú estés fuerte en el Señor. Por eso Santiago en los primeros versículos ocupaba esta palabra de macrotumia, y era un llamado a ser pacientes en longanimidad con aquellos que hacen el mal. Y nos ponía un ejemplo, si te acuerdas, el ejemplo del labrador. Ahí en el versículo 7, si me sigues, decía Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador, decíamos, que es un ejemplo excelente de la paciencia. Él hace su trabajo. Él prepara la tierra, siembra la semilla y todo lo deja en manos de Dios. Todo lo deja esa semilla con paciencia en manos de su Creador para que Él haga la obra. Y bueno, y mientras estamos en esa paciencia, Santiago nos animaba en el versículo 8 a afirmar nuestros corazones, porque, familia, la paciencia no es fácil. Pero Santiago, fíjate lo que les decía en el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Y en quién tendríamos que afirmar nuestros corazones? En Cristo Jesús. Él es la roca. Es la roca donde nuestra ancla tiene que llegar, para entonces afirmarnos nosotros en la fe. Y así pase lo que pase en la vida, familia, hermanos, lo que te esté pasando hoy, si tú afirmas tu barco, tu vida en la roca, te vas a permanecer firme. Y justo aquí, en nuestro pasaje de hoy, para cerrar su carta, Santiago va a dejar al último aquello que debe ser lo primero. Aquello que debe ser lo primero para todo cristiano y para todo discípulo de Cristo es vivir una vida piadosa. Lo que va a hacer Santiago para cerrar su carta es concluir haciendo algunas resoluciones que vamos a ver ahorita. Santiago nos va a pintar primeramente toda la problemática de lo que vivían estos judíos cristianos, creyentes, que estaban en una iglesia. Y todos estos conflictos, lo que va a hacer Santiago es hacer una resolución. Te pinta el problema y después te hace una resolución. Te va a hacer un decreto, un fallo y un dictamen. Y justamente lo que vamos a ver hoy de los versículos 13 al 20. Así que vamos a entrar ahora sí en nuestro pasaje y vamos a leer Santiago, versículo 13 al 20. Dice así: una vez que habló todo esto, voltea a ver a este grupo de personas, este otro grupo que estaba siendo víctima, y les dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Así dice Santiago, cierra esta epístola. Pero vamos al versículo 13. Fíjate, después de que pinta todo esto y la aflicción de estos hombres y les habla de la paciencia, Santiago les dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago, como si fuera médico, nos va a presentar la condición del corazón del hombre. Y va a ser este fallo. Y va a ser 3 resoluciones. La primera, si estás apuntando. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Agrego esto. ¿Está alguno entre vosotros afligidos por esta situación que está viviendo? Y dice, haga oración. Y entonces después va a ser otra resolución. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la tercera, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces vamos a ver la primera resolución. Dice, ¿alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. Mira, para el discípulo de Cristo, lo natural es que ante la aflicción, ante cualquier situación que nosotros tengamos, cualquier mal, lo natural es que nosotros tengamos que correr al Padre, a nuestro Dios eterno, al que puede, al Creador. Eso es lo natural que tendríamos que hacer como hijos de Dios. Tú lo ves en la familia, ante una situación un niño se cae, corre a su padre o a su madre. Es lo natural que nosotros tendríamos que hacer. Pero, ¿sabes? Tristemente, hoy en día no es así. Mira, acompáñame a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pablo habla a esta iglesia de Filipo, y esta iglesia estaba siendo afanosa. No estaba manejando correctamente las tribulaciones o correctamente estas aflicciones. Y Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ante la aflicción, el hombre tiene que luchar contra la tentación de correr a otras cosas que no sean Dios. ¿Cuántas veces no te ha pasado? ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí? Hoy el mundo te ofrece soluciones rápidas, consejos basados en filosofías pragmáticas. El mundo te ofrece todo menos buscar a Dios y menos buscarlo en oración. Porque muchas veces, cuando nos sentimos mal, ¿a poco no decimos, híjole, tengo que ir a la iglesia? Si ya lo necesito. Y entonces vamos a la iglesia y nos sentimos bien, estamos con los hermanos, nos gusta la coinonía, es buena, pero regresamos a casa y no volvemos a abrir este libro. O no tenemos un tiempo de oración correcta. Lo veíamos el viernes en el estudio, ¿no? No tenemos un tiempo de oración correcta. La oración ha sido desestimada, hermanos, ha sido menospreciada, incluso por el mismo creyente. El pragmatismo y la influencia del racionalismo, ¿qué es eso? Pensar que nosotros podemos resolver los asuntos sin ayuda de Dios. Muchas veces decimos, pero Luis, pastor, ¿cómo voy a orar por esta situación del trabajo? Pues eso no tiene que ver, o sea, Dios está en la iglesia, ¿cómo voy a orar por esta situación? Eso no, o sea, no hay que ser legalistas. Yo también tengo que hacer mi parte. Claro, tienes que hacer tu parte, pero lo principal es llevar tus cargas al Señor, a tu Padre Celestial. Es por eso que el cristiano, tristemente, han desestimado este recurso, este medio de gracia que el Señor nos dio. Y sabes, no es solo orar y ya. No es solo orar y ya. Porque no es que no pases si no oras. Es algo bien importante. Si yo te preguntara, familia, ¿cómo estás en tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo estás en la oración? Algunos podrían decir, no, sí oro cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Y cuando voy a la cama, pues doy gracias a Dios, ¿no? Y en la mañana cuando me estiro, pues me estiro y digo, ay, gracias Dios por este día. Y eso es todo. Y sabes, cuando no logras ese tiempo de intimidad con Dios, no es que no pase nada. Sí pasa y pasa mucho. Fíjate, acompáñame a Isaías, capítulo 64, versículo 7. No sé si lo habías visto de esta forma. Decía Dios a través de Isaías, el Señor, 64, versículo 7, dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual
escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Te lo repito, decía Isaías, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Te das cuenta que sí pasan cosas cuando no tienes ese tiempo de oración? Dice que el Señor esconde nuestro rostro. Y entonces cuando después de un tiempo decimos, hermano, familia, me siento apagado. Siento que Dios no me habla. Siento que no me escucha. Hoy entendemos por qué. Y sabes, dice que tu alma se marchita. Es eso. El espíritu se constriñe. Fíjate, el espíritu se constriñe no solamente por pecar, sino cuando no lo buscas o lo buscas de manera incorrecta, el espíritu se constriñe y tu alma se marchita. Entonces, de tal manera que para el cristiano, para el creyente, para el hijo de Dios, para el discípulo, la comunión con su Padre Celestial es totalmente necesaria. Y Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan, es lo que necesitamos, familia. No necesitamos una religión. Lo que necesitamos es la comunión con nuestro Padre. Entonces, va a ser una segunda resolución Santiago. La primera fue, está uno afligido, haga oración. La segunda, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Mira, ahí acompáñame al Salmo 30, versículo del 11 al 12. Salmo 30, versículo 11 y 12. Te lo va a leer en la nueva versión internacional. Fíjate lo que dice el salmista. Has cambiado mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y no me quede callado. Señor mi Dios, te alabaré por siempre. El Señor es el único que puede cambiar tu lamento por danza, por gozo. El Señor es el único que puede mudar tu tristeza por alegría. Mira, no hay nada en este mundo que te pueda dar ese gozo, porque entendemos que la felicidad es efímera. Puedes tener todo en la vida, puedes tener dinero, puedes estar bien en tu matrimonio, te puede ir bien en los negocios, pero solamente vives pequeños momentos de felicidad, flachazos. El verdadero gozo, la alegría de estar en el Señor, es cuando eres feliz, cuando encuentras el gozo en medio de tus circunstancias, cualquiera que éstas sean. Cualquiera que éstas sean. Porque sabes, un corazón agradecido, un corazón que alaba a Dios, no lo alaba por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Y cuando tú entiendes esto tan sencillo y tan simple, alabar a Dios, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es, todo lo demás se convierte en gozo. Todo lo demás es bendición. Todo lo que tienes, wow, es un regalo. Fíjate, primera de Tesalonicenses 5:16 hasta el 18. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Decía Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea que lo que estés pasando es la voluntad de Dios. ¿De verdad, Luis? O sea, la aflicción que hoy estoy pasando, esta situación de las finanzas, esta situación de enfermedad, esta situación en mi matrimonio, esta situación con mis hijos, en esto debo estar alegres y orar sin cesar. ¿De verdad esa es la voluntad de Dios? Familia, sí es la voluntad de Dios. Porque sabes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Claro que es la voluntad de Dios. El punto es que lo estamos viendo con los ojos terrenales. Pero la invitación es que lo veamos con los ojos celestiales, por encima del sol, como dice la alabanza. Porque cuando ves todo por encima del sol, todo cambia.
Todo es totalmente diferente, familia. La gratitud, la alabanza en medio de las pruebas nos ayuda a mantener una actitud de gozo y confianza en el Señor, sin importar las circunstancias. Y bueno, va a ser una tercera resolución a todo esto que estaban viviendo Santiago. Y esta tercera resolución es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Decía, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La resolución, si la tuviéramos que resumir, es: busca ayuda. No estás solo. Y mira, yo no sé por qué estés pasando hoy. No sé cuál es la condición de tu corazón. Porque mira, muchas veces cuando venimos a la iglesia, vemos a hermanos, conocemos hermanos, decimos, wow, es que ese hermano tiene el espíritu a la flor de piel. No, es que ese hermano, ¿qué situaciones puede pasar? Mira el Señor cómo lo usa, o esa hermana, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos lo que está viviendo dentro de su corazón. A veces hay tristezas disfrazadas. Todos, absolutamente todos, pasamos por aflicciones. Pablo, ¿cuántos no pasaban por aflicciones? Entonces, esta tercera resolución que hace Santiago dice: busca ayuda, no estés solo. No trates de resolver todo en tus propias fuerzas. Lo que Santiago tenía en su mente para decirle a estos cristianos es que ante cualquier situación de la vida, el Señor ha constituido una iglesia, un cuerpo donde Él es la cabeza. Y mira, acompáñame a Efesios 4:16. Pablo lo va a decir excelente. Efesios 4:16. Sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional. Fíjate, dice Pablo a esta iglesia: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Te lo repito: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. El Señor en su amor dispuso para ti la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo en cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo Él ministra su gracia. Y es por eso, hermanos, que cuando los invitamos a no faltar, a asistir, créanme, no es por hacer religión. Yo cuando empezaba a ir a la iglesia las primeras veces y me decían: mi hermano, te espero, y entonces cuando no llegaba a ir por trabajo me hablaban: hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? Y sabes, a veces en mi corazón pecador decía: sí, estoy bien, sí, gracias, sí, voy a ir la otra semana. Estábamos en el Ministerio de Hospitalidad en la IBM Querétaro y hablábamos a los hermanos, ¿no? Oye, hay que hablarle a los hermanos para ver cómo están, ¿no? A veces había hermanos que faltaban mucho. Y llegaba el momento en que decían: hermano, sí estoy bien, ¿eh? Sí, gracias, yo voy, yo les aviso. Y así, ¡pum! Ay. Pero ¿qué pasaba cuando no les hablabas? Oye, es que en esta iglesia no hay amor. No he venido desde hace mucho tiempo y ni siquiera una llamadita. Entonces, de verdad, no los entiendes, ¿no? Pero créeme que si hablamos es porque sabemos que te conviene estar aquí alimentándote de la palabra. Es eso, es por amor y es el medio de gracia que Dios dispuso en cada uno de tus hermanos para hablarte, porque dice la palabra que nos tenemos que exhortar y animar al amor y a las buenas obras. Esa es la vida en Cristo. Mira, aquí a partir del versículo 15 al 18, Santiago, después de animarnos y asumir estas tres resoluciones que te decía, la primera es que si estás afligido, pues bueno, hagas oración. Veíamos la segunda, que si estás alegre, canta alabanzas y comparte tu alegría con los demás. Y la tercera es que si estás enfermo, hables a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, no estás solo. Y bueno, Santiago, después de darnos estas tres resoluciones, nos vuelve a llevar al tema de la oración. Fíjate, y dice, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe salvará al enfermo. Pero, ¿qué quiere decir esto, familia? Checa. Dice que la oración de aquel que tiene fe y ora con fe podrá sanar al enfermo. Es una realidad, pero ¿sabes? Esto solamente es si Dios quiere. Oye, Luis, pero entonces ¿me estás diciendo que Dios quiere que estemos enfermos? No. Pero acuérdate un versículo que hemos estado repitiendo mucho, ¿no? Tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Tu alma está prosperando? ¿Tu alma está creciendo en el Señor? No olvidemos que estamos en un mundo caído. Familia, cuando a veces las personas en consejería dicen, pero es que ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué mi familiar está enfermo? Y peor, cuando ese familiar se llegue a morir, ¿cuántas personas no hay resentidas con Dios? Es que ¿por qué se lo llevó? Perdón, ¿quién te dijo que éramos eternos? ¿Pensabas que ibas a vivir 900 como Matusalén, 900 años? ¿969? ¿Quién te dijo que íbamos a ser eternos? Vivimos en un mundo caído que también nos afecta a los creyentes, a los cristianos y a los discípulos. Si a ti te vendieron el evangelio de la prosperidad, el evangelio que llega a Cristo y todo va a estar súper bien y no va a haber mal y nunca vas a morir prácticamente porque Él te va a sanar de todas, te mintieron, te engañaron. Así no es el cristianismo. El cristianismo es tener gozo y alabar a Dios aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad y aún en el lecho de muerte, ¿no? Entonces, recuerda, no necesariamente siempre Dios te va a sanar, no necesariamente. Dios lo puede hacer, sí, y puede hacer lo que sea, te puede librar de un cáncer. Hay testimonios donde a personas no se les alcanzó a desarrollar un intestino y el intestino creció. O sea, de verdad el Señor puede hacer lo que sea, es una realidad. Pero mira, aquí hay algo muy interesante. En el contexto que Santiago está hablando de esto a los judíos sobre la oración y dice la oración y la unción con aceite, lo que Santiago está hablando en un contexto litúrgico, ceremonial y ritual. Y es aquí cuando entendemos varias cosas. Pero si no vamos al contexto, si no vamos a escudriñar la Escritura, nos podemos perder y entender otras cosas. Fíjate, si leemos, vamos a leerlo de corrido, del 14 al 16 para poder entender. Fíjate, dice Santiago, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pareciera que está hablando de una enfermedad, ¿no? Y luego dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No había hablado antes del pecado en este sentido. Dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está hablando de sanidad física o de sanidad espiritual. Porque mira, en el versículo 14 habla y dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y será sanado. Pero en el 15 dice que si hubiere pecado, le serán perdonados. Y en el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿De qué tenemos que ser sanados? ¿De lo físico o de lo espiritual? Porque Santiago empezó hablando aparentemente una enfermedad física. Y mira, ¿qué pasa? En la tradición judía, la unción con aceite era una práctica. Y ese aceite no era cualquier aceite, era aceite hecho a base de hierbas medicinales. Pero ¿sabes? Hoy en día esos aceites también llegan a sanar de algunas cosas. Tú te pones un poquito de aceite de romero o de menta acá y te quita el dolor de cabeza. Pero un aceite no te va a quitar un cáncer. Un aceite no te va a quitar una enfermedad mucho más grave.
Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Esta era una práctica que se usaba desde el Antiguo Testamento, pero era más que nada, era un ritual litúrgico. Porque también la unción, acuérdate que, por ejemplo, a Aarón lo ungieron como sacerdote y a sus hijos. A los reyes los ungían con aceite. Esta era una práctica ceremonial. Solamente, bueno, y si Dios quería sanar y por la oración, y lo sanaba. Eso no está en discusión. Pero escucha esto, está bien interesante. En todas las cartas paulinas a sus iglesias, que la mayoría era iglesias llenas de gentiles, Pablo, no sé si lo habías visto, Pablo nunca promocionó ungir con aceite. Dije, ¿en serio? Hasta que lo estudié dije, ¿es cierto? En ninguna de sus cartas paulinas Pablo hizo esto. Solamente en Santiago lo vas a encontrar. ¿Y a quién escribe Santiago? A los judíos. Era más que nada un rito. Entonces, por todo esto entendemos que lo que Santiago estaba hablando a estos judíos era de esta práctica litúrgica que ellos hacían. Y sabes, muchas iglesias hoy en día lo promocionan. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que tristemente abusan de esto. Y tú lo conoces, hay una iglesia, ¿no?, llamada Pare de Sufrir, que más que iglesia, de verdad tiene una maquinaria increíble de mercadotecnia. Hoy en ellos puedes encontrar, ¿sabes qué? Las espinas de la cruz del Señor. Puedes encontrar el agua de la fuente de Betesda. Puedes encontrar también las piedras, una porción de las piedras que Josué puso al cruzar el Jordán. O sea, son increíbles. Y son increíbles verdaderamente. Te voy a decir, la última que escuché, estos amigos brasileños, que si tú tomas agua de tu grifo y entonces haces una llamada, llame ya, ¿no? Entonces ellos hacen una oración por ti y esa agua está bendita y te puede sanar. Son increíbles, ya ni siquiera quieren invertir en eso, en ellos darte el agua. Te dice, tú toma la de tu grifo y oro, y entonces... Pero ¿sabes por qué sucede esto, familia? Por la ignorancia de las personas, porque no escudriñan la Escritura, porque no van a los contextos. Esto es lo que pasa, familia. Y hay tantas cosas, ¿no? Ven y vamos a ungir tu casa, tu auto con la sangre de Cristo. ¡Wow! Más poderoso. Oh, pues claro, pues es la sangre de Cristo. De verdad, cuando escuchas esto, de verdad a veces entiendes lo que decían los fariseos, ¿no? Te quieres desgarrar las vestiduras. La sangre de Cristo preciosa, que se derramó solamente por ti y por mí, no por objetos, no es agua bendita. Pero sabes, tristemente eso le gusta a la gente. ¿Y sabes cómo están estas iglesias? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos las personas tendrán comezón de oír. Hermanos, debemos estudiar las Escrituras, debemos tener esa intimidad con Dios, porque solo ahí es cuando el Señor te va a hablar y te va a redarguir de pecado. Es cuando el Señor te va a guiar y te va a instruir en su palabra. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Y mira, y no es la unción en aceite la que sana, no hay ningún amuleto que pueda estar sobre la soberanía de Dios. Y es más, también te voy a decir algo que creo comenté el viernes. Hay algo aún todavía muy interesante. Ni siquiera la fe está por encima de la soberanía de Dios. Uy, pero ¿cómo, Luis? Pero ni ese hermano que es poderoso en la oración y que tiene mucha fe. O sea, si ora por mí no me va a sanar. Si no es la voluntad de Dios, ¿no? No te va a sanar. Y sabes, esto lo podemos ver aquí en las Escrituras. Te pregunto, ¿para ti Pablo era un hombre de fe? ¡Wow! Increíble, ¿no? Increíble.
Era un hombre poderoso en la fe, pero fíjate lo que dice 2 de Timoteo, acompáñame, 4:20. Pablo, ese hombre, ese que es un ejemplo para nosotros, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 20, dice Pablo que Erasto se quedó en Corinto y que a Trófimo, fíjate, dice, dejé en Mileto enfermo. Lo dejó enfermo. Oye, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que no oró por él? Claro, Pablo era un hombre de oración, de una fe inquebrantable, pero dice que lo dejó enfermo. ¿Tú crees que le faltó fe a Pablo? Ay, pobrecito fe. Pablo no tenía fe. Pues lo agarró en sus momentos en que andaba en el mundo. No fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Pablo mismo, siendo un hombre inquebrantable, lo dijo a los corintios, ¿no? Que oró 3 veces al Señor. Bueno, es más, no dice que oró, dice rogó 3 veces al Señor para que el aguijón en su carne le fuera quitado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Híjole, no sé, ¿no? Muchas veces nosotros podríamos decir en nuestra vanidad o pues sí, en nuestra vanidad, ¿no? Podríamos decir, Señor, oye, yo te estoy sirviendo, Señor. Me han apedreado, me han latigado no sé cuántas veces, 49 veces, 49 latigazos, ¿no? Señor, me han estado a punto de matar. Señor, ¿y no me puedes quitar esto? ¿Cuántas veces no nos quejamos, no? Pero el Señor dijo que, Pablo dijo que más bien se gozaría entonces en su debilidad para que posara sobre él el poder de Cristo. Amén. ¿No? Familia, la fe nunca va a estar sobre la soberanía de Dios. Nunca. Pero entonces, ¿qué te quiero decir? Luis, entonces me estás diciendo que entonces pues ya no ore, ¿no? Si alguien está enfermo, pues hay que te sane Dios si quiere, ¿no? Eso te estoy diciendo, no. Tienes que orar. Tienes que orar porque la oración tiene que ver más contigo y tu relación con Dios que con el hermano. Tienes que orar. Y mira, justamente Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Pablo igual hablando a los romanos, dice, y para los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto conforme a los propósitos para los que son llamados. Es decir, en Cristo todo tiene un propósito. Y todo tiene un propósito aún en la enfermedad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, familia, tenemos que tener fe, esperanza, orar, siempre entendiendo que en Dios hay un plan perfecto, que siempre ante cualquier situación. Y te decía, también te comentaba, creo que el viernes en el estudio, que me sorprendía de un misionero que en algún momento su esposa estuvo a punto de morir y describía toda la situación, creo que le había